Si me acompañan un poquito a Hebreos, vamos a estar en Hebreos en breve, pero hay un pasaje que yo quiero tomar porque fue como, ¿se acuerdan en tiempo de pandemia? En tiempo de pandemia, este pasaje que está ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, o cuando fue después, terminó la pandemia realmente, cuando terminó la pandemia, no cuando comenzó, cuando terminó la pandemia. Este pasaje fue muy importante porque mucha gente de la iglesia no volvieron a los templos, ¿sí? El uso de la tecnología, etcétera, y algunos se desinflaron, algunos se desanimaron, etcétera, y no volvían. Y este pasaje fue usado, pero tremendamente, por muchos pastores y líderes, y lo usaban casi como una forma de, ¿cómo se llama? De pegarle un palo a la gente, ¿entienden? Y era no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo han escuchado, ¿cierto? Muchas veces le hemos escuchado este pasaje, ¿verdad? Y hablamos con la gente, no te dejes de congregar, todo lo demás. Entonces, este pasaje que nosotros tomamos en forma aislada tiene un contexto. Y yo quiero llevarte a esto porque es importante que entendamos. Esta es la parte como práctica de entender algo mayor, ¿sí? Esto se debería dar en forma natural por algo mayor, ¿sí? Entonces, cuando uno ve ese pasaje y todo lo que viene después de eso, de estimularnos a las buenas obras y todo lo demás, está dentro de un contexto, ¿sí? Y ese contexto tiene que ver con que Cristo tuvo que encarnarse, ¿sí? Aun cuando vamos a estar celebrando ahora en breve todo lo que va a ser el hecho de que Cristo resucita, o muere y resucita, próximo fin de semana, nos encontramos que no puede haber, ¿cómo se llama esto? Muerte si no hay encarnación, ¿se entiende? O sea, no, es imposible. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿sí? Después en Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Eso que dice acá, introduce al primogénito en el mundo, entrando en el mundo, me preparaste cuerpo, tiene que ver con la encarnación de Cristo. Cuando Cristo vino y se encarnó. Nuestra forma de decirlo fue Navidad, ¿sí? Es decir, el Hijo de Dios nace. Le llamamos Navidad, la famosa Natividad, ¿sí? Entonces ahí viene todo esto de que ya conocemos en diciembre y todo lo demás. Algunos dicen no fue en diciembre, fue en septiembre, por esto otro. Da lo mismo. Perdón que dice así, ¿por qué? Lo importante no es el mes, lo importante es el hecho. El hecho es que Cristo tuvo que encarnarse para venir a este mundo y hacer la labor, ¿sí? Guerreamos con los meses, cuándo nació, cuándo no nació. Vamos a llegar a algo infructuoso y que podemos perder de vista lo más importante. Ahora, en Hebreos capítulo 1 viene algo importante, dice versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, versículo 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, si antes fue por los profetas, ahora es por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ya versículo número 2 nos está hablando que Cristo vino, ahora Cristo había hablado. Y versículo número 3 se nos menciona que ya Cristo está sentado a la diestra de Dios, está exaltado, ¿sí? Entonces nos muestra en estos dos versículos, todo lo que ocurrió con Cristo. Habla acerca de Jesús, habla cuando Él habló y habla también cuando Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Y lo que importa es que el versículo 3, todo es importante por supuesto, se nos dice que Cristo es Dios. No lo dice ahí de una manera tan explícita, pero dice, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Dios, y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Dios, y quien sustenta todas las cosas, está hablando entonces que Cristo es Dios, ¿sí? Que Cristo es Dios.
Entonces, de ahí en adelante, este escritor de Hebreos empieza a establecer, y voy a mencionar 5 o 6 características primero de Cristo en este pasaje, en Hebreos capítulo 1, para entender capítulo 10, para entender la parte práctica, por qué tenemos que comportarnos o vivir como creyentes, ¿sí? Versículo número 5, vamos a ver la primera característica. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, y ahí viene lo primero, ¿cuál es lo primero? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. La palabra engendrar ahí tiene que ver con autoridad. La idea es que Dios le había dado autoridad. Y Él hoy está haciendo alusión a la resurrección de nuestro Señor. Y otra vez yo seré a Él Padre y Él me será a mí, vuelve a decir, Hijo. Por lo tanto tenemos la primera título, si queremos poner, de Jesús, es Hijo. ¿Estamos? Versículo número 6 se nos da otro título, otra palabra, y dice, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y nos habla ahí entonces que no solamente Jesús es Hijo, también es el primogénito. Primogénito era el primero y que resultó ser unigénito, es decir, el primero y el único. Bien, tenemos 2 palabras allí importantes. Esto demuestra la relación que hay entre padre e hijo, que no es una cosa fría, sino que es una cosa muy, muy importante, ¿sí? Relación padre e hijo. Ahora, verso número 8 y 9, vamos a encontrar allí un par de características más, en realidad hasta el número 12. Dice, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Tenemos la tercera característica entonces, que Cristo es Hijo, Cristo es el primogénito, y ahora vemos que Dios mismo establece que Cristo es Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, Cuando se habla entonces de que alguien tiene un cetro, que es el cetro de tu reino, está hablando de la realeza. Entonces estamos hablando entonces que Jesús también es rey. Entonces tenemos establecido claramente ya 4 principios, ¿sí? Cristo Jesús es Hijo, es el primogénito, es Dios y es, ¿qué era? El rey, ¿cierto? Rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Verso número 10 se nos da una cuarta característica. Y tú, oh Señor. ¿Sí? Ahí está la cuarta característica, Señor. Es decir, vemos ahora que Cristo no solamente es Hijo, primogénito, que era Rey, Dios, sino que también acá se establece el principio que es el Señor, dueño de, esta es la idea, ¿sí? Bien, y mira lo que dice, tú, oh Señor, en el principio, está hablando de Cristo, fundaste la tierra. ¿Se acuerdan de Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ahí está hablando de Cristo también, que estuvo en la creación creando, ¿sí? Bien, entonces tenemos un Señor que fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos, ¿sí? Salmo 19, los cielos cuentan, ¿qué cosa? Tu gloria, Señor, ¿cierto? Y el firmamento, la obra de tus manos. Bien, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces vemos la cuarta cosa, Señor, Creador, inmutable y también eterno. Y en el versículo 13 tenemos la quinta característica de Cristo Jesús. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, ¿de qué cosa? De tus pies. Y aquí está hablando de Cristo ya como gobernante, ¿sí? Cristo va a tomar el control de todo, va a gobernar todo. Entonces ya tenemos una quinta característica de Jesús. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces tenemos que Hijo, Dios, Rey, Señor y Gobernante son títulos que tiene Cristo Jesús en este par de versículos de Hebreos capítulo 1. Bien, ¿se entendió más o menos? Bueno, si esto se entiende, entonces se va a entender capítulo 10.
Vamos a ir al capítulo 10 ahora, ¿sí? Vamos al capítulo 10. ¿Por qué? Porque ahora se va a añadir otro concepto allá, y quizás dos conceptos, pero uno también en particular, y que es, Cristo también fue el sacrificio perfecto. ¿Sí? Sumo sacerdote también, pero en este caso, sacrificio perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Mira capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, y hablando de los animales, los sacrificios que tenía que ofrecer el hombre, la ley, digamos, que tenía que hacer, primero hay que decir que nunca fueron voluntarios. ¿Sí? Todo sacrificio ofrecido nunca fue voluntario porque nunca fue idea del hombre. Quien estableció el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento fue Dios. Dios lo estableció. Dios le dijo al hombre cómo tenía que acercarse el hombre a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, nunca fue voluntario. Y empezamos a ver algunas cosas importantes. Versículo 1. Porque la ley tiene la sombra solamente de los bienes venideros, lo que iba a venir, no la imagen misma de las cosas. Y aquí dice, nunca puede, por los sacrificios, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, el sacrificio de animales nunca pudo hacer perfecto a una persona. Nunca. Y el texto lo dice, nunca puede. ¿Entienden? Bien. Versículo 2. Hay dos principios importantes, que otras cosas no podían hacer estos sacrificios de animales. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 2. Como no pueden perfeccionar a una persona, tampoco la podían limpiar completamente a la persona. Como no podían limpiarla completamente, pasaba algo. Si hubiesen sido limpios completamente, no tendrían conciencia de pecado. Su conciencia no los acusaría. Pero como no podían hacerlos limpios, su conciencia todavía les acusaba. Por eso que tenían que estar ofreciendo sacrificios, animales. ¿Qué pasaba? Versículo 3, algo también importante. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué es lo que nunca pudieron hacer? ¿Pudo hacer la sangre del animal? Que el pecado fuera olvidado. No. Porque dice acá el texto, cada año se hace memoria. ¿Y dice de qué? Memoria de los pecados. Entonces nunca pudieron hacer olvidar el pecado. Verso 4. Nunca la sangre del animal pudo quitar el pecado. Mira lo que dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué cosa? Quitar el pecado. No puede. Ahora mira el resumen. Nunca fueron voluntarios. Nunca pudieron hacer perfecto a nadie. Nunca pudieron limpiar completamente. Nunca pudieron cambiar la conciencia de pecado. Nunca pudieron hacer olvidar el pecado. Y nunca la sangre de animal pudo quitar el pecado. Hermano, ¿qué carga tenía un israelita sincero? ¿Me entiendes? Ellos tenían que ofrecer constantemente animales para tratar de agradar a Dios, pero se sabía, o Dios sabía, esto no es sino una sombra de algo que vendría más adelante. Esto era fe, se pedía fe. Ahora yo le pregunto, si yo entrego un animal y hay un hombre que derrama su sangre ahí, y él me dice, sí, por esto tus pecados van a ser perdonados, ¿no se necesita fe para creer eso? Porque uno dice, y uno lo ve como normal, ¿entienden? Como, ya sí, la sangre del animal. Yo no sé, o sea, si entrego un animal y me aseguran que con eso mis pecados son perdonados, hay que tener fe para eso. Porque uno está viendo un animal y está viendo sangre. Versículo 5
está el giro al texto. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, está hablando de la encarnación de Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde el pueblo ofrecía holocausto, y no quiero esto. ¿Por qué? Porque se hartó el Señor. Ahora, mientras más pecamos, o hablando de un israelita, mientras más pecaba, más, ¿qué tenía que hacer? Más animales tenía que entregar, ¿o no? Claro que sí. Mientras, ¿qué se esperaba? Si la ley decía que si pecabas tenías que entregar 7 animales, si pecabas menos, entonces tenías que entregar ¿qué cosa? Menos animales. Pero el hombre dijo, bueno, peco, ahí está, animal, y Dios dijo, basta, no es lo que tienen que hacer. Me tienen harto con los sacrificios. Por eso que tiene que haber un giro. Y se tiene que cumplir la profecía de Génesis 3:15. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de la encarnación. Holocaustos, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. A diferencia del sacrificio del animal que era involuntario, ahora Cristo se ofrece en un sacrificio voluntario. Él toma la decisión junto a la Trinidad de decir, bueno, yo voy. Y se prepara este cuerpo que dice acá, entrando en el mundo. Y dice verso 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús guerreó en esta semana, cuando tú haces de lunes, y yo te ruego que si lo puedes buscar, el estudio del lunes al viernes, todo lo que pasó esta semana. Y en esto van a ver esto. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Es decir, saca los sacrificios de animales y establece esto último. ¿Qué es esto último? Vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Señor, Padre, quita de mí esta copa. ¿Se acuerdan de eso? No hay un no del cielo, pero la respuesta de Jesús da a entender que hubo un no del cielo, porque Él dice, entonces, hágase tu voluntad. Punto. Y acá está. Cristo ahora iba a ser el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Verso 10, mira, en esa voluntad, en lo que Cristo hizo, honrando al Padre, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. ¿Qué hizo? Versículo 10, santificó a los creyentes de una sola vez, un solo sacrificio, cosa que antiguamente no se podía dar. Versículo número 12, se hace otra cosa, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, etc. ¿Qué pasó? Se ofreció solo una vez y quitó completamente el pecado. Verso 14. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos. Es una maravilla, ¿no? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que nos miramos a nosotros mismos y decimos,
Soy casi perfecto, diría Luisa. Soy casi perfecta. Pero no, todavía en esta tierra nos vemos así. Pero ante los ojos de nuestro Dios, un creyente está perfecto o no está perfecto. Está perfecto. Absolutamente perfecto. Porque Cristo lo hizo con una sola ofrenda. Verso 17. Lo que no hacía la sangre del animal y la sangre de Cristo lo pudo hacer. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y... Qué diferente el corazón de Dios y de nuestro, ¿cierto? Guardamos rencor, ¿cierto? Por lo que me hiciste, por lo que me hicieron. Y nos cuesta a veces sacar la espinita. Mira, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué ocurrió acá? Versículo 10. ¿Qué nos dio? Aparte, ya son muchos beneficios. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en qué lugar? En el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, ustedes saben, solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Solamente un hombre una vez al año. Pero aquí dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y nos dice cómo entrar. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, miren lo que dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos plena libertad para entrar, se nos permitió un acercamiento directo a Dios a través de Jesús. Podemos acercarnos a Él con corazón sincero, creyéndolo. Así como el israelita creía, pensaba que esa sangre que entregaba el animal podía cubrir el pecado, ahora se nos pide a nosotros que creamos que la sangre de Cristo tiene todo el poder para permitirnos ese acceso, y fue a través de una sola ofrenda, un solo sacrificio, y nos hizo perfectos. La obra está acabada, aunque yo me miro y digo todavía no. ¿Entienden? Pero ante Dios ya estoy acabado. Acabado en el buen sentido. ¿Sí? Bien. Voluntario. Fue un sacrificio voluntario. Santificó a los creyentes. Se ofreció solo una vez quitando el pecado. Perfeccionó a los creyentes. Olvidó el pecado. Permitió un acercamiento directo a Dios. ¿Quién lo hizo? El Hijo, el primogénito, Dios, el Rey, el Señor, el gobernante. Este es Cristo. Todo eso que se ve en Hebreos capítulo 1 tiene total sentido con Hebreos capítulo 10. No hubiese sido posible que otra persona haya hecho eso. Es imposible. Por eso que Jesús, siendo Hijo, Dios, Rey, Señor, gobernante y sacrificio perfecto, pudo hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué esperaría el Señor de nosotros como iglesia, como cuerpo y también como individuos al entender esto? O sea, al saber todo lo que hizo el Señor por mí, ¿cierto? O por nosotros. ¿Ya estamos perfectos? Sí. O sea, ¿Él olvidó todos mis pecados antes, durante y después? Sí. ¿Él te perfeccionó? Sí. Entonces, ¿qué es lo que Él espera? Y versículo 23 en adelante está lo que Él espera de nosotros. De ahí en adelante va a haber una lista de cosas que el Señor espera de nosotros
entendiendo que nosotros lo hemos comprendido. ¿Sí? Primera cosa, versículo 23, ¿qué se nos pide? La primera cosa que se nos pide después de que se nos da la posibilidad de estar delante de Dios cada día, la primera cosa es mantengámonos firmes. Fíjate, ni habla de servicio, ¿entiendes? Ni habla de dones, ni de ministerios, sino se te dice mantente firme, nada más, mantente firme. Dice, sin fluctuar, ¿entiendes la palabra fluctuar? Es como ir para acá, para allá, para acá. Bien. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todo lo que vemos es la fidelidad de Dios a través de Cristo Jesús, hecho en favor de cada uno de nosotros, hecho en favor de una iglesia o de su iglesia, y nos pide mantente firmes. Segunda cosa, verso 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí se nos pide 24, tenemos tres cosas importantes, o dos cosas. Una, considerémonos. ¿Entienden la palabra considerémonos? Tomémonos en cuenta. Esta es la idea. Tomémonos en cuenta. Sepamos quiénes somos. Sepamos que, vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras si no te conozco. No tenemos que esperar que alguien llegue a un WhatsApp para saber que el hermano Robinson tiene un problema. No, porque yo ya sé que tiene un problema y tengo que hacer algo. ¿Entienden? Ahora, estimularnos a las obras, al amor y a las buenas obras. Verso 25, tres principios más que se van añadiendo. ¿Cuál es el primero? Listo. Ahora entendemos por qué no tenemos que dejar de congregarnos. No porque viene un pastor, un líder, un anciano, un encargado y me dice, no te dejes de congregar porque eres como un inconveniente, y le dan duro. ¿Por qué? No, porque si yo entiendo que Cristo hizo todo lo anterior por mí, voy a querer congregarme. Va a ser normal congregarme. Va a ser normal que yo quiera estar con la gente de Dios. ¿Me explico? Entonces no necesito un pinchazo de... no te vi el domingo pasado. ¿Eh? Sí, no me viste, pero tampoco el lunes me mandaste un mensaje. No te estoy viendo en el grupo pequeño. Ah, sí, bueno, y me mandaste un mensajito preguntándome por qué. Entonces acá está la cosa. Vamos a entendernos, vamos a entender la obra de Dios porque entiendo quién es Cristo. ¿Me explico? No es aquí la cosa, es Cristo y nosotros. Cristo es el Hijo, Cristo es el primogénito, Cristo es el Dios, Cristo el Señor, Cristo el gobernante, Cristo el sacrificio perfecto que hoy hizo todo, ayer hizo todo por mí. Me permitió acercarme a Dios y ahora nos dice, mantente firme, considera al otro, estimula el amor, haz una buena obra con el otro, congrégate. Exhorta al otro y también ahora sé consciente de que estoy viniendo. Como estoy viniendo, la idea es que Jesús viene y espera una novia o una esposa que esté esperándole, ¿o no? No que venga él a servir a su esposa. Ya la sirvió, ¿o no? Ya la sirvió. Ahora es la esposa. Tiene que esperarle para ella servir a su Señor. ¿Qué más? Versículo 26 al 31 nos dice que tenemos que temer a Dios. Temer a Dios. Hermano, es muy diferente a respetar a Dios. Mira lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y claro, porque fue un solo sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? Al hablar de la palabra adversarios, obviamente que está hablando no de creyentes. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto
en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero gracias a Dios que esto no es para la iglesia. Porque la iglesia, ¿cómo sé yo que esto no es para la iglesia? Porque aquí nos muestra el versículo 26 en adelante, adversarios, ya no hay más sacrificio por los pecados, y antes dijo que los cristianos estaban perfectamente ya salvos. Ahora, la Escritura nos dice que hay gente entre nosotros que no son cristianos, con apariencia de, nunca conocieron al Señor. ¿Sí? Ahora, ¿que nos debe llevar a temer a Dios? Claro que sí, claro que sí. Porque Dios es Dios, ¿no? Ahora, Dios no nos va a quitar su salvación, pero sí nos puede disciplinar, ¿o no? Sí, como buen padre, Él lo puede hacer. Y lo hace, ¿sí? Y nos dice, y ha usado diferentes medios para que volvamos a Él. Por eso debemos no cuidar la salvación porque se nos puede perder, sino, dice la Escritura, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque es preciosa. Porque es preciosa. Es algo hermoso. 32 en adelante se nos pide que aceptemos el sufrimiento. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? Ahí está. Volvemos al principio. El sufrimiento no es eterno para el creyente. Es temporal. Pero tenemos que saber esto, que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 35 al 37, hay 4 cosas más. Muchas más. Mira, la primera es, se nos pide que mantengamos teniendo fe. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. Se nos pide que seamos pacientes, porque os es necesaria la paciencia, ¿sí? La paciencia. Que sigamos haciendo la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y vuelve a hablar de la esperanza que tenemos que Cristo vuelve, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Versos 38 y 39 se nos deja claro por qué somos hijos de Dios y qué es lo que jamás puede hacer un hijo de Dios. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, está hablando de los creyentes, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Por qué? ¿Por qué no somos de los que retroceden para perdición? Porque por una sola ofrenda, por un solo sacrificio, nuestros pecados fueron perdonados, fueron olvidados, y Cristo nos salvó eternamente. Por eso que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y este es un pasaje hermoso, porque es la seguridad de que aunque mi fe falle, me está diciendo el texto, verso 35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sí? Aunque nuestra fe en algún momento flaquee, no es sinónimo de que perdamos algo que Dios ya lo hizo una vez y eternamente a través de Jesús.
Leo este resumen: que nos mantengamos firmes en la esperanza, que nos consideremos entre nosotros y nos estimulemos al amor y a las buenas obras, que nos congreguemos, que nos exhortemos, que estemos conscientes del retorno de Cristo, que temamos a Dios, que aceptemos el sufrimiento, que sigamos teniendo fe, que seamos pacientes en medio de un mundo difícil, que hagamos la voluntad de Dios, que no echemos pie atrás porque no podemos. Y déjame terminar con lo siguiente. Cristo fue introducido y mostrado al mundo con un propósito. La salvación del hombre es algo que dio algo al Padre. Hebreos 12, 28. Con esto terminamos. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Entendemos la palabra inconmovible, ¿verdad? Que no se puede mover, que está fijo, que es firme. Bien. Así que nosotros, los creyentes, recibiendo un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, que tiene que ver con lo que Cristo hizo en Hebreos capítulo 10, sacrificio perfecto por nosotros, sirvamos a Dios. Hermano, yo te suplico, no sirvas a Dios por otra razón que la Biblia no lo dice. No sirvas a Dios porque alguien te está hinchando a que sirvas. No sirvas a Dios porque capaz que falta algo por hacer. El servicio que Dios le agrada es simplemente, ¿por qué cosa? Por gratitud. Es nuestra gratitud. Y en esa gratitud que dice, sirvamos a Dios agradándole en todo, y dice cómo, con temor y reverencia. Entonces el servicio a Dios no es gatillado por la necesidad que hay. El verdadero servicio a Dios es gatillado porque tú y yo estamos súper agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Mucha gente sirve para ser visto. Mucha gente sirve porque no tiene nada más que hacer. Mucha gente sirve porque ve tanta necesidad. Pero ¿sabes qué? Ni una de esas tres cosas que les mencioné son las que la Biblia está diciendo. Es gratitud. Es gratitud. Porque alguien se levanta a las 6 de la mañana a orar y es gratitud. Porque alguien se gasta lo sumo a su Señor. ¿Por qué que se queda hasta las tantas y dice, pero los demás están durmiendo? Amén, déjalos que duerman. Yo soy un agradecido de Dios. Tienes que preguntarte, ¿eres un agradecido de Dios? No por lo que te ha dado. No pienses en lo material. No pienses en el auto, en la casa, el trabajo, ni aún en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en nada físico de este mundo. Estamos agradecidos realmente porque un día Cristo vino a este mundo, sufrió, murió, resucitó y fue exaltado y nos dijo, todos tus pecados son perdonados. Esa es la razón. Esa es la razón del verdadero servicio. Si nosotros empezamos a ver estos versículos del, creo, 23, capítulo 10, 23 en adelante, y no lo tomamos según lo anterior, estamos colocando otro fundamento. Otro fundamento. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios
agradándole en todo con temor y reverencia. Él nos santificó, Él se ofreció, Él quitó el pecado, Cristo Jesús, ¿cierto? Él perfeccionó a los creyentes, Él olvidó nuestro pecado, Él nos permitió un acceso directo a Dios. Por eso somos agradecidos. Por eso levantamos una silla. Por eso hacemos un templo. Por eso nos juntamos. Por eso oramos el uno por el otro. Por eso cuando alguien tiene necesidad, le ayudamos. Porque somos agradecidos. Oramos al Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser un poco más agradecidos, Señor. No de las cosas que nos das, porque sabemos que todo viene de ti. Si hay un trabajo es porque hay salud, y la salud viene de ti. Y la salud está en nuestro cuerpo. Señor, si hay algo en nuestra mesa servido, es porque tú has provisto. Señor, si hay un techo donde estar cada noche y dormir bajo techo, es porque tú así también nos bendices. Pero Señor, hay algo mayor que eso. Esas son las bendiciones, son las añadiduras, como tu palabra dice. Hay algo mayor. Y es que tú, Señor, moriste por nosotros y nos perdonaste. A través de este consumado es que se escuchó en la cruz. Este grito santo que se escuchó en la cruz. Señor, yo no sé aquí si todos son creyentes o no. Solamente tú lo sabes. Pero si hay alguien que no es creyente, Señor, yo te ruego con todo mi corazón que pueda entender que hay un Hijo, hay un Señor, hay un Dios, un primogénito, hay un gobernante y un sacrificio que hoy día, Señor, invita para que podamos arrepentirnos y creer en ti. Señor, ayúdanos a ser esos hijos también tuyos como iglesia, aquí en San Pedro y fuera de San Pedro, y ser hombres y mujeres creyentes, agradecidos del tremendo sacrificio, agradecidos de ti, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Te bendigo y exalto tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.